Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu Propósito en Mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Tu Propósito en Mí. Sean todos bienvenidos. Qué hermosa mañana el Señor Dios Todopoderoso nos regala. Un día más para celebrar y disfrutar del amor del Padre Eterno y de su bienestar. Muy buenos días. Bienvenidos a Tu Propósito en Mí. Muy buenos días, amado esposo. Muy buenos días a ti, esposita. Buenos días a cada hermano, a cada persona, deseando que el Dios de los cielos siga abriendo su buen tesoro del cielo para enviar bendiciones, como ciertamente es el propósito de nuestro Dios. Bienvenidos a Tu Propósito en Mí. Hoy tenemos un proverbio para reflexionar y lo encontramos en Proverbios capítulo 21, versículo 29, y lo leemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y dice así: El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. La Nueva Versión Internacional, hoy la leemos y dice así en el nombre de Jesús: El malvado es inflexible en sus decisiones. El justo examina su propia conducta. Vemos pues que el malvado es firme en sus determinaciones de hacer lo malo, pero el justo es capaz de detenerse y reflexionar en qué cosas puede estar cambiando, qué cosas puede estar fallando para determinar un cambio. Eso deberíamos ser usted y yo, hombres y mujeres, que en vez de sentarnos en nuestra determinación de no perdonar, de hacer cosas que están malas, cosas pecaminosas en las prácticas de la carne, usted y yo deberíamos determinar, cambiar, reflexionar. ¿Para qué? Para mejorar. Es importantísimo este versículo para cada uno de nosotros en el día de hoy, para que nos examinemos, que ese es el propósito de la Biblia, ¿no? Examinarnos para ver en qué tenemos que cambiar. Si usted es una persona que dice, no, es que yo siempre tengo la razón y yo no cambio esta mentira porque es que a mí me funciona, yo no puedo dejar de hacer lo malo porque es que así es que me toca hacer a mí, así es que aprendí, así es que me enseñó mi papá y mi mamá, pues la Biblia dice que es una persona malvada. Pero si usted es aquella persona que ama que lo corrijan, que sabe que cada día tiene que ser mejor, que busca superarse en todas las áreas y más que todo en ese carácter, y quiere aprender a ser manso y humilde de corazón, pues la Biblia lo cataloga a usted y a mí como una persona justa, como una persona correcta, como una persona recta. Así que lo animamos para que tomemos la mejor decisión, y es vivir conforme a la voluntad de Dios. Hoy oramos para que Dios te bendiga mucho, te prospere, te guarde y te provea para todo lo que tú y todos los tuyos en el nombre de Jesús necesitan. Amén. Amén. Y qué rico entonces seguir estudiando este hermoso Evangelio de Marcos. Hoy damos inicio al capítulo 7 y tiene un título: Lo que contamina al hombre. Vamos a leer solamente los primeros 4 versículos. Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 4, dice así: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. En este texto de Marcos capítulo 7 del 1 al 4, aquí describe el conflicto entre Jesús y los fariseos por las tradiciones humanas versus la voluntad de Dios, donde los fariseos critican a los discípulos por comer
pan con manos impuras. Esto es sin lavarse, pues, y eso es sin el lavado ritual prescrito por las tradiciones de los ancianos. Mientras que Jesús enseña que la verdadera impureza viene del corazón, no de ritos externos, destacando el peligro de poner las costumbres humanas por encima de los mandamientos divinos, un tema central en la santidad interior. ¿Qué conflicto se estaba viviendo allí? Que los fariseos y estos judíos estaban dando mucho más importancia al humanismo, a los mandamientos de hombres, aquellas cosas que de una u otra manera son buenas. Nadie puede decir que lavarse las manos continuamente no es bueno, es excelente, pero no nos podemos quedar solamente en lo externo, solamente en lo físico. Tenemos que trascender a lo espiritual. ¿Qué tal una persona con la mano bien limpiecitas, pero con un corazón lleno de venganza, lleno de inmoralidad sexual, lleno de pecado? No, aquí lo que está diciendo es que usted y yo debemos darle importancia a la obediencia a la palabra. Es aquello que transforma nuestro carácter. Usted y yo con unas manos bien limpias, pero con un carácter bien demoníaco. No, Dios determina que usted y yo debemos darle importancia a la palabra, que es la que transforma nuestro corazón. ¿Qué es? Jesús versus la religión externa. Jesús expone que los fariseos honraban a Dios con labios y rituales externos, pero sus corazones estaban lejos de Él, haciendo sus lavamientos inútiles, porque más importante que lo externo es lo interno. Más Encontramos pues en esta porción bíblica las personas religiosas, ¿no? Encontramos que estas personas no faltan en ninguna temporada de la existencia del ser humano, y siempre ha estado eso, el religioso, ¿no? Aquella persona que está más acorde a estar viviendo de acuerdo a lo que le enseñó sus ancianos, sus antepasados, y no a vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque si usted se pone a poner en atención a lo que está diciendo la palabra de Dios, dice que ellos se lavaban las manos, era de acuerdo a un ritual o a una enseñanza que le habían dado sus ancianos, las personas de sus antepasados. Entonces no lo hacían de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que habían recibido de Moisés, sino que lo hacían para agradar más a los ancianos, agradar más a sus antepasados que agradar a Dios. Y eso es un peligro muy grande. Mire, cuánta gente dice, yo no dejo tal cosa porque es que mi mamá es así, mi abuelo es así, no dejo tal religión porque es que a mí me enseñaron y eso yo hice un pacto con tal persona que hasta la muerte iba a estar en tal cosa. Y no es lo mismo, no es lo que a Dios le agrada. El que practica cosas que a Dios no le agradan por agradar a los seres humanos, sino agradar a Dios, es algo muy malo, no debería de ser. Esa es nuestra intención. Jesús criticó esto de una manera muy poderosa, porque muchas personas lo que hacen es centrarse en mandamientos humanos que no van en la pureza del corazón, que es lo que Dios definitivamente quiere. Dios, más que lo físico, está buscando la intención del corazón, porque la intención tarde que temprano se va a reflejar en nuestra vida exterior. La Biblia dice, y manifiestas son las obras de la carne. Lo que tú tienes en el corazón, tarde que temprano se va a tener que reflejar en nuestro diario vivir, cuando nos ofenden, cuando nos tratan mal, cuando se presenta la tentación. Ahí es donde va a resaltar realmente lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso cada uno de nosotros, el mandato de Dios siempre es el cuidar, obedecer la palabra de Dios, porque a diferencia de los mandamientos humanos, de las tradiciones, el mandamiento de Dios tiene una alta moral. El mandamiento de Dios es algo exigente desde la intención del corazón, y realmente va a tener una transformación, que es lo importante y lo que nos va a conducir al reino de los cielos. Así que ese es el llamado de nuestro Padre Celestial hoy. Vivamos cambiando, transformados todo el tiempo desde la intención de nuestro corazón. Siendo así las cosas, usted y yo vamos a orarle a nuestro Dios para decirle: Señor, gracias por la palabra que hoy tú nos has enseñado. Permite que de nuestro
propio corazón, Dios eterno, podamos tomar determinaciones firmes, violentas y radicales. Señor, que nuestra vida no gire en torno al humanismo, en torno solamente a las cosas externas, a aquellas cosas que físicamente nos pueden servir porque no quedan malas, pero que nos enfoquemos mucho más en aquello que es la transformación de nuestra alma, darle más importancia a tu palabra, Señor amado, que limpia lo de adentro, Señor, que limpia, que transforma nuestra alma, que limpia y transforma nuestros pensamientos, oh Dios. Señor, gracias por tu palabra, cambiándonos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, amén. Así que mis amados, que el Señor hoy añada más y más bendiciones a tu vida, en el nombre de Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.